Gente, este vídeo lo subí ayer, pero YouTube hoy me lo ha tirado, no sé por qué, porque YouTube es así, es un guarro. Y os lo voy a resubir para los que no lo hayáis visto y para los que os lo hayáis visto, para que me lo apoyéis otra vez como vosotros solo sabéis hacer, porque no sé qué les pasa a YouTube. Y los que no lo hayáis visto, pues nada, disfrutarlo. Gracias por vuestro apoyo. Os quiero, guarros. Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. Y aquí os voy a dejar en pantalla el Instagram mío y del Cerdito para que nos sigáis, para que veáis todo lo que subiremos cuando hago vídeo, cuando no, fotitos del Cerdito exclusivas y del Tito So, para que las veáis solo vosotros. Y ahí yo seguirme, que os seguiré a vosotros. Y suscríbete. ¡Sucio! Para mí eso sería empalagoso. Pero si es una fecha en concreto, No. ¿empalagoso? Espera, déjame terminar. A la cama, no me muerdas. Pero para mí yo prefiero, a vez de gastarme el dinerito, hacer una cena en unas rosas que ni... La llevas por ahí, ¿no? Sí, y yo me digo a mucha gente, digo, si echáis polvo lo vais a echar igual, o sea... Bueno, eso es lo que se cree. Eso es lo que se cree, a lo mejor que le pasa, ¿no? No tiene por qué, ¿sabes? Alicia se parece un montón a Lore de la de Aida. Que sí, gente, se parece un montón. Que el polvo lo van a echar igual. Pues según si la llevas para ir a cenar, a lo mejor dice, no paso de darte el delicioso. Pero si coges y le haces algo tremendo, algo romántico, y dice, toma, aquí lo tienes sucio. Soy una curvy bueni. Hay que controlar las curvas. Eso sí, que no nos volvamos rotondis. Curvis. Pero bueno, a mí me gusta como soy. Ya está. Un día estoy en la 42, otro día estoy en la 40. Y tan feliz. Punto. Hola, Saray. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, ¿eh? Es un placer. Igualmente. ¿Estás bien? Sí. Bueno. Con muchas ganas ya de venir. Yo estoy muy de acuerdo con Sara y gente. Digo, pues si tú estás de acuerdo con tu físico, con tu cuerpo, dentro de los límites que sean saludables, da igual que tengas unos poquitos kilos de más que de menos, mientras estés en los límites saludables, ¿qué más da? Que la gente diga lo que quiera. Si tú te gusta y dices, qué sabroso estoy. Sí. A ver si me encontráis a alguien que me aguante. Hombre, ¿que te aguante? ¿Por qué que te aguante? Pues que no me aguanto ni yo en mi casa. Me aguantan solo mis gatos, que tengo 9 gatos. ¿Cuántos? 9. Todos mis amigos me dicen que estoy fatal de la cabeza. De hecho, me hice un disfraz con una bata y gatos cosidos y un camisón para salir los próximos carnavales. Pero se me jodió por la pandemia. Pero yo lo tengo, ¿eh? Lo tengo en casa. 9 gatos significa que has tenido algún problemilla con tus relaciones. Sí. 9 gatos, tremenda locura, gente. ¿Cómo puedes tener en una casa 9 gatos? Pero qué locura es esa. Parece la de los Simpsons, la que va tirando los gatos. Y has En sustituido todas. a los hombres por los gatos. Sí. Es que da menos problemas. Da menos problemas. Si discuto no me contesta. Pero tú, ¿qué pasa? ¿Que discutes mucho? ¿Por qué dices que es difícil Entro aguantar? fácil al trapo. Sí. Cuando soy de mecha corta, la verdad. Sí que mi carácter a veces parece un poco carácter de mierda, pero bueno. Pero luego soy muy amable, soy muy dicharachera, me encanta quitar hierro al asunto, ¿sabes? Estoy vacilando todo el rato. Dice, claro, eso será de tanto desamor y todo, por tanto novio que ha tenido, le ha ido mal, dice, lo compenso con un gato. Me imagino a la chica discutiendo con los gatos diciendo, es que hoy me ha ido mal el día, porque sí, porque tú tienes la culpa, así que no sé qué, y el pobre gato mirándole y diciendo, me voy porque no sé qué le pasa a la loca esta. Ahora defíneme a quien te vaya a enamorar esta noche. ¿Cómo tiene que ser? Matías. Castaño moreno, pero Matías, por ejemplo. Pero es que Matías es único. Es muy difícil encontrar a alguien Pues como nada, Matías, si no me sale bien mi cita, luego si quieres hacemos repesca tú y yo. Es que es atractivo, tiene algo. Esas personas que tienen como duende, como quien dice, que te habla y ya directamente sabes que algo puede pasar. Pues así es Matías. Todos vienen a mi pobre Matías y todos tirándole los trastos. Deja a Matías, que él viene a servir copa, él quiere estar ahí, echar la tarde tranquilo, conversar y todo. No quiere que lo consiga. Pobrecito Matías, lo que tiene que aguantar. Y en la vida, en general, algo más tendrá que aportarte para que tú estés Sí, que funcionando. cuando tengas que limpiar la casa que me ayudes, por ejemplo. Que no sea un más perro que niebla, que no tenga alergia a los gatos, que le guste así, pues vaya, ¿sabes? Del cachondeo. Vale. Y sobre todo que quiera a mi hija. Yo en el futuro, si viene un hombre que se le ocurre que me aguante, que yo le aguante y me ponga un anillo que me pese más que mi mano, pues escúchame, seguramente me vea hasta casada, porque yo no lo descarto. Que te aguante a ti y a tus 9 gatos. Que no vayas a poner ahora. No. Hay que decirlo también, que tienes 9 gatos, ¿eh? Que esos bichos para allá, para acá, por casa, por el arenero y chingando una batalla por aquí, otra por aquí. Cuidado, ¿eh? Y ojo al dato, dice, no, a mí sí me pone un anillo que se me caiga la mano al suelo de lo que pesa. Hombre, así me caso hasta yo, amiga. A mí me traen un anillo con una piedra así. Digo, bueno, pues
me tendré que casar. ¿Cómo estás? Bien, aquí. Ya tenía curiosidad yo por conocerte. Qué ¿Quién bueno. será? Bueno, yo también. ¿Sí? ¿A qué te dedicas? En estos momentos estoy estudiando actuación. Pues conmigo no actúes, ¿eh? No. A mí no. Tiene los brazos de leñador. De esos que de empotrador. De esos que te cogen y te empotran así. Esos son los buenos. Que no están ciclados ni son así. Algo normal, un ten con ten. Que tú te sientas segura. Me han gustado mucho. Ya está, gente, las chicas que vean estos vídeos, tú, os fijáis en los brazos, si tienes brazos ahí de empotrador, de leñador empotrador, esos son los buenos. Eso me va a coger a mí, vamos, va a picar madera como nunca, como un pájaro carpintero. Me gusta montar películas, pero en mi propia cabeza con mis amigos y luego me enfado cuando no hacen exactamente lo que dices. Pero a veces, si hablo bien, hacen exactamente lo que quiera. Así que es como un tipo de poder, digamos. Pero eso es muy de política, ¿no? ¿Tu poder qué es? ¿Hacer que la gente haga lo que tú quieres? Yo creo que no. Lo que pasa es que la gente lo hace porque se calle, pero no les funciona. Su poder es hablar porque, madre mía, deja al pobre hombre que te diga el algo. Escuchando lo que dice aquí mi amigo Pablo, pues que es normal que dirán los otros, madre mía, lo que habla esta, vamos a hacer lo que ella dice para que se calle o así. No se calla. ¿Qué edad tiene tu hija? 7 años. ¿Tú tienes niños? No. ¿Te gustan los niños? Sí. A mí me gusta la mía, lo de los demás por un rato, te voy a ser sincera. Se ve que es una chica transparente, con mucho carácter, se ve que es temperamental. Eso sí puede notarlo, que es una mujer muy temperamental. ¿Qué de armas tomar? Eso que ha dicho mi amiga le pasa a la mayoría de la gente, la de que a sus niños le gusten, pero los de los demás no lo aguanten. Eso es normal, esos son como los peos. Tú si te tiras un pedete, pues tú sí lo aguantas, pero los demás no lo aguantan. Pero gente, es humor, ¿eh? No vayáis ahora a tacharme aquí de que lo que ha dicho, que esto es humor, ¿eh? Relajado. A ver, yo sí es cierto que entro muy fácil al trapo. Si me callo, reviento. O sea, me meto donde no me llaman a veces, pero porque soy muy echada para adelante. Y sí que hay a veces que si me paso con los modales, te pido disculpas, pero luego te digo, pero tengo razón. Claro. Te pido perdón por las formas que no son las adecuadas, pero que sepas que sigo pensando lo mismo. La típica de que te empieza a gritar, te empieza a decir, pues no tienes razón, porque esto, porque lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Luego recapacita y dice, bueno, no son los modales, pero tengo razón, sucio, que lo sepas, que sí, que me he alborotado, pero que tengo razón. ¿Crees mucho en los horóscopos? No, el horóscopo me parece muy interesante. Sí, hombre, es interesante, pero tanto como para que el día que nazcas Sí, pero marque los leos... tu personalidad. Me ha dado la sensación de que ella creía que según el momento en el que naces, tu vida ya está hecha, ¿no? Entonces, claro, me ha hecho gracia decir, pues lo mismo, hubiese tenido pelo sin asco otro día. Y me hubiese cambiado la vida seguro. Si tu vida te va mal, no las culpa al pelo, ni porque tengas más ni porque tengas menos. Estoy cambiando y a veces hay que escuchar más que hablas. Sí, es importante escuchar. Es importante escuchar porque Sí, si no... pero hay gente que no me escucha a mí cuando digo lo que quiero. Así que es como, pero ¿qué hago? ¿Te habéis pasado bien? Sí, ha sido una experiencia divertida, la ¿Te habéis verdad. quedado hablar? No mucho, pero bueno. Ahí le preguntan a Pablo que si la de hablar y dice, bueno, no mucho, pero bueno, oye, hay una risita incómoda como diciendo, joder, que no se ha callado, tío, no he podido decirle nada, ni le he podido contar que me gusta el fútbol. ¿Te imaginas conmigo una noche de pasión? Pero yo te veo algo romanticón. Pero Al 100. también... ¿Eh? Al 100. Sí, yo te veo de ese rollito, pero luego tienes otra parte de... que va a sonar mal, de empotrador. Leñador empotrador con esos brazos. Entonces puede ser una mezcla buena. Esa frase de leñador, de brazos de leñador empotrador, ¿eh? Le han gustado, ¿eh? Sin duda cabe que esos brazos le han gustado y la referencia que tiene de que la empotre. ¿Cuáles son tus talentos sexuales? Que soy muy bueno en el sexo oral. No lo sé, es lo que me han dicho. Yo soy de las que piensan que hay muchos que se creen que lo hacen bien, pero luego están haciendo un rasca y gana. Mal. Pero bueno, les mientes. Para que no se le baje la autoestima. Entonces, por eso te digo que la han podido mentir. Es que no lo sé. Es que todas mentimos ahí en ese sentido para que no... Es que un hombre eso es muy importante. Es decir, oh, qué bien lo hago, qué tal. Ojo, Ojo.
Gente, nos han mentido a todos cuando estamos ahí, en toda la cuca ahí. A todos nos han mentido. Dice, sí, lo has hecho muy bien, pero eso es mentir. Dicen que pobrecito de nosotros, pues no nos dicen que lo hacemos mal para no bajarnos la autoestima y que rindamos bien en la cama, gente. Nos tienen engañados desde siempre. Pasas a otro nivel. Claro, cuando mezclas sentimientos. Cuando mezclas, eso es, cuando hay sentimientos ni de coña, es que te hago la corbata colombiana. Como hagas algo, escóndete y salte de España, porque vas a pillar, pero así te lo digo. Si tú a mí me tienes contenta, yo no voy a ser mala. Como me hagas ser mala, voy a ser la peor. O sea, si tú has puesto estos, yo te voy a poner estos. Yo soy vengativa, o sea, es que soy malísima. No se te nota que seas vengativa, amiga. Dice, tú porque mira, tú a mí me haces algo y te hago la corbata colombiana. Jesús, ¿tú tendrías una segunda cita con Sarai? Sí. Me gustó tu personalidad. Me gusta cómo piensas. Eres esa chica dominante que me gusta en el sentido personalidad. Dominante, que se entienda que no pego, esa dominante no, de que es de carácter. Que la gente luego piensa cosas raras, no, dominante. Ah, no, sí. Claro, sí. hay que aclarar, Claro, ¿verdad? claro. Gracias. Dice que de carácter dominante, no de pegar. Y antes lo estaba amenazando de que como le hiciera algo, le hacía la corbata colombiana. Amiga, pues yo no sé si de carácter o de pegar, pero hombre, a mí me dicen, cuidado que te puedo hacer la corbata colombiana. Y digo, hostia, caricias y besitos seguro que no me da. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.